¿qué recomendaciones nos pueden entregar desde académica acá en la Universidad de Concepción para tener un poquito mayor de conocimiento y estar atentos respecto a todo esto y en particular lo que se conmemora el día de hoy con el Día del Suelo, porque cada 5 de diciembre, bien digo, se conmemora el lema de este año son los suelos, origen de los alimentos. Queremos ver qué está pasando con la contaminación de nuestros suelos, los problemas que hay asociados a esto, qué ocurre en nuestro territorio, en lo extenso de nuestro territorio. Para eso nos acompaña Alberto Araneda, investigador del Centro EULA. Alberto, un gustazo. Igualmente, buenas tardes. Lo que significa en primera instancia este día en sí de generar conciencia a nivel internacional en torno a lo que pasa en nuestros suelos en general. Sí, es súper relevante en realidad de alguna manera comunicar, enseñar a las personas la importancia que tiene el suelo para nuestra propia subsistencia. Y bueno, y con eso justamente preocuparse sobre temas específicos que están obviamente de alguna manera generando riesgo, ¿cierto?, de pérdida de suelo, ¿cierto?, de contaminación de suelo y limitando las características que podemos obtener en el fondo del recurso suelo. Claro, porque yo te hacía la mención respecto a lo distinto que es dentro de nuestro territorio, porque comparar un suelo del norte con lo que hay acá en la región del Biobío, con lo que hay en el extremo sur, me imagino yo dentro del... y acá está usted para explicarnos, es totalmente distinto y no pueden tener los mismos parámetros. No, exactamente. Bueno, nosotros nos ha pasado en el Centro de EULA, hemos desarrollado bueno, estaba acá probablemente Ricardo Barra, un par de ocasiones, hemos desarrollado estudios asociados a la contaminación en suelo. Y claro, el problema es contra qué contrastamos los niveles, cuáles son realmente los niveles naturales de cierto contaminante en el suelo. Son muy distintas las cuencas del norte, que son cupríferas, tienen muchos minerales y de hecho por eso se desarrolla la minería ahí, con los suelos que tenemos acá. Si queremos, por ejemplo, establecer una norma para cobre, no podemos establecer, digamos, el mismo nivel en el norte que en el centro y probablemente el sur, porque nuestra dinámica climática y las cuencas son distintas. Entonces eso genera un problema adicional. Bueno, y dentro de la misma zona, porque acá lo que es más a la costa, más al interior, va variando también en ese sentido. También tenemos justamente diferencias asociadas justamente a los minerales que dan origen a los suelos y también a las actividades antrópicas que se están desarrollando. Las actividades industriales tienen mucho que ver también con el nivel de posible contaminación que pueden tener los suelos. Antes de ir detallando respecto a investigaciones y el estudio que realizaron precisamente aquí en la población Santa Clara de Talcahuano, ¿normativas vigentes en torno a esto en nuestro país? Hasta el momento nosotros no tenemos una normativa, digamos, definida de calidad primaria de suelo. Existen anteproyectos, de hecho el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, hace tiempo tiene estudios, tiene antecedentes para empezar a elaborar. Yo desconozco en qué paso están, probablemente ya está a nivel de anteproyecto, desconozco el detalle, pero no tenemos una normativa a la cual comparar, contrastar los niveles que estamos encontrando actualmente en los suelos. Y por eso es súper importante avanzar en ese ámbito para poder tener niveles de referencia, decir, este suelo está contaminado, tiene potencial presencia contaminante, ¿en qué nivel nos encontramos? ¿Cómo nos afecta directamente y a raíz de este estudio que indicábamos de la población Santa Clara? Porque son acá los mismos vecinos del sector quienes incentivan esto. Eso es muy relevante, ¿cierto? Ese estudio, acudieron un par de vecinos, digamos, hace años atrás, estábamos con Jorge Jiménez, también profesor de acá de la universidad. Y claro, fue un grupo, una agrupación de vecinos y estaban preocupados por el nivel de contaminantes post-terremoto, ¿cierto? Post-tsunami, y todo lo que significó de alguna manera la remoción, el traslado de sedimentos de suelo de un sector a otro. Y fue súper relevante porque ellos estaban súper preocupados por los niveles y ellos, digamos, nosotros obviamente todos los análisis químicos tienen un costo y finalmente hicimos un estudio bastante interesante de los niveles de contaminación o los niveles de ciertos parámetros en el suelo de la población. Claro, parámetros que no tenemos acá, pero se tuvieron que regir por otra normativa, exactamente, es lo que te mencionaba recién. O sea, no tenemos para comparar y es muy distinto aquí en Chile, y por eso si bien existen, como te digo, este anteproyecto, no hacía este anteproyecto estando, yo lo revisé, una diferencia con niveles naturales o niveles, como se dice, background de ciertos parámetros en suelos del norte, en suelos del centro y del sur. Debería ser algo así. Yo obviamente no soy, digamos, no me genera ningún nivel de rigurosidad en el sentido de qué será lo mejor, pero me parece que debería ser geográficamente alguna diferencia. Cuando hablamos de contaminación de suelos, ¿a qué nos referimos precisamente? Porque uno quizás inmediatamente piensa como dentro de espacios vertederos, basura, pero acá hay otros tipos de contaminantes. Sí.
bueno, hay una infinidad de contaminantes, muchos contaminantes, pero quizás en términos generales podríamos decir un poco los contaminantes orgánicos que trabaja el profe Ricardo Barra, los metales pesados que son típicos digamos, asociados principalmente a la actividad antrópica, las industrias, las mismas ciudades, y contaminantes de tipo orgánico, los asociados al petróleo. El hecho, imagínate, todo lo que significa el tránsito en la ciudad, todo eso elimina hidrocarburos que finalmente van a llegar en alguna parte al suelo y también al agua, obviamente. Sí, ¿sabes qué? Es que eso me genera curiosidad porque, sobre todo en este estudio en particular donde se acercan los vecinos, porque estamos acostumbrados a hablar de la contaminación atmosférica. Y que, claro, estamos el material particulado, que la estufa, y hay ya un conocimiento más, apropiación desde la propia ciudadanía, valga la redundancia. Del agua también, porque en el agua no está tan cristalina pero el suelo, ¿cómo podemos distinguir si un suelo está contaminado o no? Por ejemplo, lo que ocurre también en acá tú comentabas el tsunami, lo que nos dejó ahí el movimiento, porque nos sabría decir como sí, este suelo yo lo veo un poquito más dañado que otro. Claro, y ese es un riesgo adicional, ¿cierto? El tema de los polimetales en el norte, en el suelo del norte es un tema, porque efectivamente tú no ves y la remoción, el tránsito está generando que se está nuevamente recirculando material particulado que está ingresando a tu organismo con concentraciones de metales y otros contaminantes. Entonces sí, es muy complejo definir cuándo un suelo está contaminado. En el caso de Santa Clara estaba asociado un poco al olor también, porque lo que pasó en Santa Clara es que también la ola movió o removió sedimentos que tienen, digamos, imagínate, sedimentos marinos, con sales y con un nivel importante de materia orgánica. Recordar un poco la historia ambiental de la bahía, muchos de los elementos que estaban asociados a la industria pesquera estaban también asociados en los sedimentos. Entonces vino la ola, removió y eso también fue depositado en esa zona. Entonces se podía percibir, incluso las personas nos decían, un olor fuerte, incluso picante al principio, por los contaminantes asociados que removió la ola y finalmente tiró en la población. Pero sí, es cierto lo que tú dices, muy difícil decir, está contaminado este suelo acá, no. Uno puede ver el reflejo quizás en la vegetación, si es que no crece, ¿cierto? Algo, pero también puede estar asociado al agua, entonces es complicado el tema de los sedimentos, de los suelos. Y esto también, y por eso indicaba esta curiosidad, porque es un círculo de una u otra manera, porque tú dices, sí, el suelo, claro, se mueve, se genera en el ambiente, o sea, no es solamente que esté contaminado el suelo, sino que vamos generando otro tipo de contaminación. Exactamente, y de hecho en otros países tienen diferentes niveles de calidad de suelo dependiendo del uso. Por ejemplo, una población de personas, de niños jugando, tiene ciertos niveles de parámetros y una zona industrial que está definida para que cierto nivel de movimiento va a tener otro nivel, ¿cierto? Probablemente menos exigente, porque se entiende que los niños están en contacto directo, juegan con la tierra, saltan, entonces es diferente el nivel. Las normativas avanzadas de suelo tienen esa diferencia. Nosotros aquí todavía tenemos mucho que avanzar. ¿A qué podemos aspirar en ese sentido con las normativas internacionales? Porque, claro, uno podría decir, ¿a qué nos parecemos más? ¿O cómo podríamos estar en un estándar de acuerdo a la actividad económica, a la vegetación? Bueno, sí, es muy diferente. Por eso siempre que nosotros utilizamos referencias internacionales, indicamos, ¿cierto?, que solamente un nivel muy referencial, muy básico, porque, como tú dices, ni el clima es el mismo, ni la vegetación es la misma, ni las cuencas son las mismas, ni los minerales, entonces es todo un tema muy complejo. Pero generalmente lo asociado a nivel industrial son niveles que, si sobrepasan ese nivel, digamos, definido para actividad industrial, significa un nivel importante que puede ser incluso grave para las personas, ¿cierto? Entonces, eso yo diría, sería más cuidadoso, sería, digamos, más propenso a utilizar esos niveles más restrictivos para los usos industriales, pero insisto, no se puede extrapolar a toda la realidad de nuestro país, ni geográficamente, ni a los diferentes tipos de usos. ¿Cómo se relaciona también esto con los rellenos sanitarios, que sabemos que acá en nuestra zona ha estado también ahí en el ojo de la polémica? Y probablemente va a seguir, o sea, yo no tengo experiencia en ese tema, lo que escucho probablemente conversando con mis colegas, pero sí, va a ser un tema muy relevante porque vamos a seguir generando más y más vertederos. Si cerramos uno, vamos a tener que necesariamente abrir otro, con el concomitante, cierto, impacto sobre los suelos. Porque al final esto es, en buen chileno y coloquialmente, y esa es la gracia de este espacio, también hacerlo lo más sencillo. Es como la alfombra. Si uno levanta, va dejando abajo, pero ¿qué pasa a la larga? Sí, por eso hay que avanzar en nuestro país. Nosotros, en términos de tratamiento de residuos domiciliarios, y de reutilización y de reciclaje, estamos muy al debe en realidad.
es importante lo que se hace en Santa Juana con los residuos orgánicos, que de alguna manera están haciendo compost, hay toda una historia muy relevante en Santa Juana y que está de alguna manera, baja la cantidad de residuos que estás eliminando de tu casa día a día. Quizás replicar esa información, o sea, esa práctica, pero estamos al debe en tema de tratamiento de residuos y tenemos que propender a mejorarlo, obviamente. Sí, hablamos de estas normativas internacionales y a nosotros nos gusta compararnos con los vecinos. El pasto del vecino parece que siempre es más bonito. Acá, ¿cómo está el suelo del vecino? A ver, el suelo del vecino, yo desconozco, hay algunas normativas, me parece que Uruguay tiene antecedentes un poco más desarrollados en el ámbito del suelo. De Argentina no he revisado mucho. Del resto de los países me declaro también, digamos, ignorante, no recuerdo, siempre uno se compara con países que han desarrollado la normativa ambiental un poco más que nosotros. Ha ido más avanzado. Pero México tiene un buen nivel, digamos, o por lo menos una mayor preocupación respecto a eso, igual que Uruguay, por lo menos lo que yo he visto. Alberto, pero ¿en qué momento? Porque lamentablemente, como todo en la vida, tiene que llegar una crisis para que nos preocupemos, porque me imagino que algo así irá a pasar aquí también en nuestro país cuando ya estemos viendo algo, efecto a lo mejor más avanzado en torno a eso, ya se avanza en el tema legal. Siempre hacemos esa comparación también, que la sociedad va avanzando más rápido que lo que avanzan las leyes o las normativas en sí. Pero, ¿qué tendría que ocurrir o qué ha ocurrido en otros países para decir, sí, hay que preocuparnos? Porque, insisto, y dentro de total desconocimiento de lo transparente, el aire podemos tener mayor sensibilidad, el agua lo vemos, pero el suelo, insisto en ese sentido, ¿en qué momento se hace clic? Sí, tenemos que cuidarlo. Sí, es interesante tu pregunta, porque en realidad uno de los digamos, problemas más importantes es la pérdida de suelo, no solamente en temas de erosión, que es grave en algunas regiones, pero también por la ocupación del suelo. Entonces las ciudades están creciendo, están ocupando sectores que históricamente se desarrollaban hortalizas y cada vez es menos te fijas, el área destinada a esa generación de alimentos. Entonces se entiende, las ciudades tienen que crecer, tiene que haber desarrollo, pero a la vez estamos perdiendo área para cultivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a cultivar? Y sobre todo con el lema de este año, como indicábamos, que son el origen de los alimentos. Los efectos en la salud, porque tú señalaste algo importante también, que claro, por ejemplo, al caminar se mueven cositas, ahí quedan en el aire. ¿Qué otros efectos en la salud nos puede generar también a la larga si es que no tenemos la preocupación necesaria y nos ponemos alerta también en esta materia? Bueno, hay todo un efecto de toxicidad asociado a sectores altamente contaminados con metal y otros elementos, que no es el caso probablemente de las zonas urbanas a un nivel como estamos acá. Se asocian principalmente en la zona norte del país, hay casos, digamos, típicos o ya, digamos, muy conocidos respecto de esa afectación. Pero acá yo diría que todavía no estamos a ese nivel, probablemente, pero insisto, hablo también desde conocimiento, porque y lo más difícil siempre es tener un buen conocimiento, porque significa mucho dinero de análisis, es decir, cómo estamos en términos generales en la región, cuántas muestras deberíamos tomar en la región del Biobío para tener una idea de qué nivel de contaminación tenemos. ¿Y en qué lugares también? Y en qué lugares también. Sí. Entonces, yo diría, sería importante que, digamos, el Ministerio lo está haciendo de alguna manera, pero el Ministerio de Medio Ambiente, estoy diciendo, avanzar en esta generación de normas, establecer al principio. Probablemente no sea la norma perfecta, pero podría ser un avance en el desarrollo de normativas geográficas, probablemente, regiones del norte, del centro y el sur, que establezcan ciertos niveles de acuerdo al número de muestras que se tienen. Si hay estudios que se pueden compartir, hay información que podríamos generar como una base de datos respecto de la calidad del suelo que tenemos en Chile en general. Sí, una temática que está claramente ahí dentro del interés de la academia. Y como señalamos anteriormente, también de la ciudadanía. ¿Cómo ves ese interés también y esa ganas y también esa valentía de ciudadanos de decir, sí, que queremos que vengan a nuestros espacios, ese trabajo colaborativo que es fundamental y que, bueno, desde el Centro EULA hemos ido acá conociendo semana a semana que claramente las investigaciones no pueden ir solamente desde la academia, tiene que tener también el apoyo de la ciudadanía. Sí, lo que sepa, la ciencia ciudadana que está, digamos, muy en boga hoy en día y ojalá siga, digamos, avanzando. Hay colegas, probablemente han venido colegas acá a explicar el tema de la ciencia ciudadana y deberíamos seguir avanzando en esa temática. Sí, claramente, es súper importante y por lo mismo tenemos estos espacios para ir acercando estas temáticas en ese sentido. Desafíos para ir redondeando también en este tema que nos queda sobre la contaminación de suelo en lo macro y también dentro de lo que podemos hacer a nivel local,
pensando quizás los mismos vecinos, como señalamos anteriormente, ahí pueden hacer algún tipo de aporte y bueno, algo que es dentro de lo básico de no generar más contaminación. Obviamente. El tema que te mencioné de las normativas, avanzar como país hacia unas normativas primarias de suelo, insisto, no sé en qué paso están, pero que se avance en esa temática. Y lo otro, la educación, es fundamental, ¿cierto? Yo me recuerdo 2 años atrás, era muy común en los campos, hoy hay que echar aceite quemado en los campos para que el polvo... Pero eso significa niveles de contaminación importantes, claro, es puntual, es algo muy puntual, sí. Pero es como las personas, ¿cierto? Entienden, ¿cierto? Son capaces de darse cuenta que están generando niveles de contaminación importantes. Sí, porque acá, claro, quizás nos quedamos como netamente con la flora, pero ¿qué pasa también con la fauna? Exactamente. Hay bueno, una cantidad de impacto en la fragmentación del hábitat y digamos, hay muchos colegas que saben mucho más que eso, yo en el EULA, y sería importante justamente ver cómo de alguna manera el impacto que estamos generando en generar más y más sectores, ciudades, estamos interviniendo y generando alteraciones en el sistema. Sí, agradecerte, Alberto Araneda, que nos hayas podido acompañar durante esta tarde, ahí a través del sitio web de EULA, la cuenta de Instagram, constantemente van actualizando estas informaciones ahí para que hagamos también la invitación a quienes nos están viendo para que conozcan el trabajo en respecto a esta investigación y a otras más de otras materias. Ahí estamos viendo que tenemos precisamente el post del Día Mundial del Suelo, que se conmemora el día de hoy. Por lo mismo estábamos abordando esta temática respecto a los problemas asociados que hay en ese sentido. Agradecerte, Alberto, un gusto. Gracias por la invitación y espero estar disponible a otra instancia, ningún problema.